Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 2 de noviembre. Soy Ernesto Rivera. Tras varios ajustes y un largo camino en el Congreso, que terminó con una rebaja escalonada en los montos a pagar, este lunes empezó el cobro del marchamo. En las primeras horas de funcionamiento hubo una avalancha de ingresos en la página web que provocaron la caída del sistema. Ya está repuesto. Los diputados iniciaron hoy, lunes, el análisis del presupuesto extraordinario del 2021. El plan de gastos del gobierno es de 11.4 billones de colones y debe aprobarse antes del 29 de noviembre. Pese a los números negativos de este año, el Banco Central prevé cerrar con una leve mejoría en la economía. Esto debido a la estabilidad en las exportaciones. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. Pese a los números negativos de este año, el Banco Central prevé cerrar con una leve mejoría en la economía. Esto debido a la estabilidad en las exportaciones. Los diputados iniciaron este lunes con el análisis del presupuesto ordinario para el 2021. El plan de gastos por 11.4 billones de colones debe aprobarse antes del 29 de noviembre. Tras varios ajustes y un largo camino en el Congreso, este lunes empezó el cobro del marchamo. Las primeras horas de funcionamiento provocó fallas en el sistema. El abogado defensor del único sospechoso del homicidio de Alison Bonilla solicitó el cambio de medidas cautelares y quiere que le quiten la prisión preventiva. Como le adelantábamos, el presupuesto ordinario para el 2021 inició su camino en el plenario legislativo. Este plan de gastos es de 11.4 billones de colones y debe aprobarse antes del 29 de noviembre. La periodista Melanie Corrales nos informa en vivo. Buenas noches, Melanie, adelante. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, el presupuesto de la República para el 2021 ya está en el plenario y esa será la prioridad de los diputados en todo este mes de noviembre. La discusión gira en torno a que la oposición sugiere que se deben hacer recortes para contener el gasto público. Veamos. Los recortes por sí solos no van a resolver la situación tan apremiante fiscal que tiene en este momento Costa Rica, ni va a resolver el endeudamiento que va a cerrar este año lamentablemente en un 70.5 del Producto Interno Bruto, ni va a resolver la situación del déficit fiscal. Sin embargo, lo que sí es claro, y por lo menos esta diputada lo tiene claro, es que la contención del gasto y la austeridad son medidas de confianza, son medidas de sensatez que tiene que dar el gobierno frente a un país que no solamente tiene una crisis fiscal, sino también una crisis económica y que está siendo leído por los mercados internacionales, con lo cual me parece que el gobierno está en la obligación de cumplir efectivamente con ese recorte de los 150.000 millones y tendrá el espacio si se abre, por supuesto, que el plenario en comisión. Una vez superado eso, creo que estamos tratando de construir una moción de consenso, de recorte, en la línea inicial de la oposición de los 150.000 millones, más normas que se habían ya incluso algunas aprobado, y en ese entendido esperaríamos que el trámite sea más expedito al interno del plenario y pues nos permita, digamos, aprobar un presupuesto acotado. Que no hay más de dónde recortar, es que el recorte ya pasa a ser doloroso, ¿verdad? Yo creo que sí hay un esfuerzo posible de abarcar de un recorte que signifique como el máximo esfuerzo, todavía la milla extra que faltaba por dar de las instituciones de hacer trabajo con el menor costo administrativo posible. Sin embargo, ya llega un momento en el que avanzar más de ahí pasa por renunciar a gasto de capital o por renunciar
a gasto social, y esa es la parte que se vuelve dolorosa. Yo coincido en que el esfuerzo hay que hacerlo, creo que hay muchos puntos en los que podremos tener encuentros importantes, y creo que el esfuerzo tiene que dirigirse hacia los 150.000 millones que propuso Hacienda y que nosotros incorporamos en nuestro informe. Sin embargo, reconozco que es una ruta de muchísima complejidad. Hoy en la sesión del plenario también se inició con la lectura del veto presidencial a la ley de pesca de arrastre. Veto que molestó al diputado proponente Melvin Núñez, quien habló de resellar esta ley. Sin embargo, algunos congresistas aseguran que no tienen la viabilidad política para hacer este proceso. Veamos. Ser una persona de palabra. Este presidente no lo cumplió. Dice una cosa en Punta Arenas el 30 de septiembre, bajo presión, y aquí viene y la cambia. ¿Qué se puede esperar de un presidente que dice nada más, para salirse del problema, promete lo que sea, y no cumple? Y es que no es la primera vez que este gobierno le miente a los pescadores, no es la primera vez que no hace absolutamente nada por ellos. Yo no sé de qué esfuerzo hablan, inclusive en ese veto, que están viendo al sector pesquero cuando realmente ha sido abandonado completamente, y ni en casa presidencial los quisieron atender la última vez. Por eso sucedió lo que sucedió. Con respecto al resello, pues no tenemos todavía los votos, y creo que una de las cosas más difíciles no es el resello, es volver a pasar a una asamblea legislativa por todo un escrutinio público y ataques hasta personales. Bueno, no lo hemos analizado, pero técnicamente yo, a título personal, creo que es poco viable políticamente un resello del proyecto a nivel de plenario legislativo, y me parece que lo que procede aquí más bien es volcar todo el esfuerzo para que el gobierno de la República le haga una propuesta integral a todos los sectores costeros de Costa Rica. Va a tardar un mes ahí en comisión y entramos al tema extraordinario, entonces tendríamos que ver si el presidente lo convoca o no. Es una de las potestades del presidente. Pero en todo caso yo creo que este proyecto ya no tiene ninguna viabilidad, toda vez que se requieren 38 votos, y más bien vemos algunos de los que votaron a favor un poco arrepentidos. En otros temas, para mañana se podría dictaminar el proyecto de ley de empleo público. Algunos diputados de la comisión respectiva esperan que se incluya el salario global a todos los empleados del sector. A estar equilibrado, que venga a darle oportunidades de mejorar la calidad de vida de los costarricenses, sin que esto vaya en contra de otros costarricenses que ven con ojos no positivos que algunos sectores se hayan beneficiado durante tantos años con lo que algunos llamamos beneficios, pluses o gollerías que van en contra inclusive del marco constitucional. ¿Hay consenso con el tema del salario global, don Luis? Bueno, estamos construyendo este consenso. La idea es que salgamos con una posición que se dictamine y que venga al plenario, en donde se incluya el salario global para todos los trabajadores actuales y futuros. Esperaríamos que mañana se pueda dictaminar. Estamos cerca de un acuerdo para escoger entre los dos textos sustitutivos que están planteados, y eso incluiría el salario global para todos los funcionarios. Estamos todavía en construcción, pero yo esperaría que el proyecto avance mañana. La información por hoy desde el Congreso, don Ernesto. Mañana, por supuesto, vamos a estar pendientes de estos y otros temas. Vuelvo con usted al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias, Melanie Corrales, desde la Asamblea Legislativa. Nos vamos al huracán ETA. El huracán ETA se fortaleció esta tarde y subió a categoría 4 con vientos sostenidos, óigalo, de 215 kilómetros por hora. Los efectos indirectos sobre Costa Rica que hasta el momento nos deja son 63 personas afectadas que fueron trasladadas a albergues y casas de familiares. También 12 carreteras con afectaciones. Vamos a nuestro compañero Andrés Ortiz, quien nos tiene la información. Adelante, Andrés, buenas noches.
Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo dice, el huracán ETA se fortaleció esta tarde y se convirtió en huracán categoría 4. Se espera, según los expertos, que el huracán estaría tomando fuerza también durante esta noche y madrugada, convirtiéndose incluso en huracán categoría 5, con vientos sostenidos hasta hace pocos minutos, según lo que informaron los expertos, de 240 kilómetros por hora. Este huracán está generando desde el día de ayer afectaciones indirectas sobre el territorio nacional, principalmente sobre el Pacífico Sur y Pacífico Central. Veamos la siguiente información donde hemos preparado sobre las afectaciones en carreteras y también la alerta que da el CIMAR de la Universidad de Costa Rica sobre oleajes fuertes a raíz de los efectos indirectos. Veamos. Pasadas las 3 de la tarde, el huracán ETA se fortaleció, aumentando sus vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y pasó a categoría 4. ETA tocará tierra cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras a las 5 de la mañana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el efecto indirecto sobre el país se mantiene principalmente en el Pacífico Sur y Central. El Centro Nacional de Huracanes ha subido de categoría el huracán ETA a categoría 4, ya que está sosteniendo vientos de hasta 215 kilómetros por hora. De momento se ubica a 110 kilómetros de la frontera entre Nicaragua y Honduras. Se espera que su arribo a tierra sea en altas horas de la noche. Las mismas bandas que está generando el huracán está produciendo una franja nubosa con bastantes lluvias en toda la vertiente del Pacífico, las cuales proyectamos que se mantengan hasta altas horas de la noche. Debido a las lluvias presentadas entre el domingo y este lunes, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 32 incidentes por inundaciones en Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Cotobruz, Buenos Aires, Quepos, Parrita y Punta Arenas. Los comités locales de emergencias de Parrita y Corredores trasladaron a 63 personas a albergues y casas de familiares. Esto generó que en el cantón de Corredores el Comité Municipal de Emergencias tuviera que movilizar de manera preventiva cerca de 55 personas. Del sector de Abrojo, 35 personas fueron movidas a casas de familiares y de vecinos y 10 fueron ubicadas en la iglesia Manantial de Esperanza, que se habilitó como alojamiento temporal. 5 personas que fueron movidas del sector de Central Campesina a casa de familiares y 5 personas más que se movieron del sector de Coto 41 a casas de familiares. Asimismo, en lo que al Pacífico Central se refiere, en el cantón de Parrita se movilizaron 8 personas al Centro de Investigación del Manglar de manera preventiva. Emergencias del MOP reportaba hasta esta tarde 12 vías afectadas. La Ruta 2 en División Macho Mora, la Ruta 2 en el sector de Hortensia, la Ruta 2 poblado de Curré, también en la Ruta 2 poblado de Vergel, en la Ruta 141 San Juan de Lajas, Ruta 245 Zona de los Argentinos, Ruta 32 Río Sucio, la Ruta 328 Santa Rosa Sabegre Pérez Celedón, la Ruta 246 en el kilómetro 16 más 800 y en el kilómetro 13 más 900. La Ruta 239 en la Gloria de Puriscal y la Ruta 10 en el kilómetro 27 más 500. En emergencias del MOP confirmaron esta tarde que todas estas vías están habilitadas. Sin embargo, le dan seguimiento al hundimiento en la Ruta 245 y también a lo que sucede en la Ruta 2. La Ruta 2 en el sector de División siempre va a estar muy vigilada, tiene una vigilancia de noche constante y además está colaborando mucho tránsito, ¿verdad? Obviamente la policía de tránsito, que es la que vigila en las noches. Y el sector de la Ruta 245, que es el sector de la ruta entre Chacarita y Puerto Jiménez, que es una ruta que siempre presenta alguna situación especial, especialmente ahora con este pequeño hundimiento que hay en la parte alta. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR alertó sobre el aumento en el oleaje para el Pacífico Sur. De acuerdo con la alerta, se registran olas de hasta 3 metros de altura en las costas del Pacífico Sur, vientos de 40 kilómetros por hora mar adentro de estas costas,
poniendo en riesgo a pequeñas embarcaciones. Obviamente ese huracán lo que produce son efectos indirectos sobre las costas de Costa Rica y básicamente por la forma en que tiene la circulación del viento. Ahorita el viento fuerte está sobre el Pacífico Sur. Los pronósticos dicen que hay como máximas 3 metros en el Pacífico Sur, pero es mar picado, y ese mar picado pues lo hemos estado viendo rompiendo un poco fuerte en la playa, pero es más peligroso mar adentro, para la navegación especialmente, ¿verdad? De manera que por ahora está concentrado en el Pacífico Sur. En el Caribe, como se verá, aquí las condiciones son completamente normales, más bien olas van a estar toda esta semana más bien bajas en el Caribe. Conforme este sistema siga progresando hacia el noroeste, estas olas o las alturas de las olas las vamos a seguir viendo corriendo entonces hacia el noroeste, hacia Guanacaste, donde esperamos el miércoles, jueves, viernes, incluso hasta sábado, olas máximas de 3 metros con mar picado en toda esa región. Para el jueves se espera que el oleaje de hasta 3 metros se perciba en el Pacífico Norte. Bien, de acuerdo con los expertos del Instituto Meteorológico Nacional, sería en horas de la madrugada, eso de las 4 o 5 de la madrugada, que el huracán ETA estaría tocando tierra en la frontera entre Nicaragua y Honduras y posiblemente categoría 5. Otro tema antes de devolverle el pase, don Ernesto, es que estamos a las afueras de los tribunales de justicia en Goicoechea, del segundo circuito judicial de San José, porque esta tarde se realiza la audiencia de solicitud de medidas cautelares de la Fiscalía contra Juan Carlos Bolaños. Extraoficialmente se menciona que la Fiscalía no estaría pidiendo nuevamente que se prorrogue el arresto domiciliario y el uso de la tobillera electrónica, y que serían otro tipo de medidas las que estaría solicitando la Fiscalía. Como les digo, esto es extraoficialmente, no se ha confirmado aún, pero es lo que en este momento se informa acá en la espera de que se termine esta audiencia, que inició a eso de la 1:45 de la tarde. Don Ernesto, esta es la información, y más adelante en esta edición les tendremos detalles sobre lo que resuelvan los jueces en esta audiencia de medidas cautelares. Don Ernesto. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Es una importante gestión la que está haciendo la Fiscalía a 3 años ya de que se inició ese proceso conocido popularmente como el cementazo. Vamos ahora a hacer una pausa comercial, la primera pausa comercial, y enseguida regresamos con más información. Tras varios ajustes y un largo camino en el Congreso, este lunes empezó el cobro del marchamo. Las primeras horas de funcionamiento provocó fallas en el sistema. Todos los miércoles a las 4 de la tarde podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INAH, sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. Nunca está de más hablar sobre los beneficios de la educación superior, sobre todo en estos tiempos de cambio. Esta semana, en Diálogos del Bicentenario, hablamos sobre educación superior, con la participación de Francisco González Alvarado, rector de la UNA, e Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Estado de la Educación. Diálogos del Bicentenario, lunes 2 de noviembre a las 9 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNA. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional desde la Junta de Protección Social de San José. Espérelo a partir del 8 de noviembre. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía Creativa, conozca 3 microemprendimientos en Ecuador y Costa Rica que realmente se salen de la norma y nos demuestran que creer es poder. Los ejercicios de la plataforma simulan el examen de admisión que exigen las universidades públicas de Ecuador desde el 2011. Economía Creativa,
Domingo 8 de noviembre, 8:30 de la mañana. Por 13, Costa Rica Televisión. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles. Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil. Si yo hubiera hecho conciencia de las consecuencias de un accidente, me habría protegido como lo hago ahora. Aunque no ha sido fácil, continúo con mi vida y cuento con el apoyo de mi familia, que me ha ayudado a aceptar mi condición. Tomar el tiempo para protegerse nos puede salvar la vida. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a dar un repaso de la cotización de la divisa estadounidense, que continúa con una tendencia sostenida al alza. El precio del dólar hoy en la compra, 604 colones con 74 centavos. El precio del dólar en la venta, 612 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El cobro del marchamo empezó a regir a las 12 de hoy, lunes 2 de noviembre. Según el INS, en los primeros 20 minutos ya 6 personas habían realizado el pago de su marchamo. Ojalá que sea una tendencia sostenida en el tiempo. Veamos. Carlos Chacón, vecino de Sabanilla y bombero pensionado, y Jaime Monge, vecino de Coronado, fueron 2 de las primeras 6 personas en el país en pagar el marchamo 2021. A las 12 mediodía se abrió esta oportunidad y ya a los 20 minutos estas personas habían realizado los primeros pagos. El Instituto Nacional de Seguros habilitó este lunes 2 de noviembre el cobro. La entidad tuvo que trabajar 24/7 este fin de semana para poder aplicar los rebajos aprobados en la Asamblea Legislativa en el impuesto de los vehículos de hasta un 50%. Ustedes pueden ver cómo un vehículo particular cuyo valor fiscal es de 5.400.000 colones distribuido por rubro, el año pasado pagó cerca de 205.000 colones, poco más, y este año le correspondería pagar 116.533 colones. Tenemos también el ejemplo de lo que sería un vehículo carga liviana, cuyo valor fiscal es de 15 millones de colones, y el año pasado le correspondió pagar 574.000 colones, siendo que para este año el monto completo ronda los 277.000 colones. El gerente general del INS asegura que de enero a septiembre se ha invertido 30.000 millones de colones en la atención de víctimas en accidentes de tránsito. En el 2019 se invirtieron 53.526 millones de colones en la prestación de servicios de salud, ¿verdad?, que es lo que cubre el SOA, y a septiembre de este año llevamos invertido 30.892 millones de colones. Efectivamente disminuyó la severidad toda vez que hay menos vehículos en circulación. Por otro lado, el ministro de Hacienda pidió a los costarricenses realizar oportunamente el pago, mismo que al ser inferior tiene un impacto en las finanzas públicas. El impacto en las finanzas públicas anda en alrededor de 50.000 millones de colones. Este impuesto es un 50% del impuesto va, digamos, a lo que es la Caja General del Estado, y el otro 50% va con AVE para carreteras. Así es que nosotros ahora lo que esperamos es que en los próximos días la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto Pagar. Con el proyecto Pagar lo que haríamos es cubrir el faltante que tendríamos debido a este bajonazo en lo que es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Por el momento, el INS habilitó 2.212 puntos para el pago del marchamo. El viernes pasado, el presidente vetó la ley que revivía la pesca de arrastre en Costa Rica, una práctica que es ambientalmente nociva y que además perjudica enormemente a los pescadores artesanales. El veto del presidente trajo tranquilidad a un sector, pero la pregunta ahora es cómo reactivar
a las comunidades costeras. Para conversar sobre esto tenemos a don Martín Contreras de la Cámara de Pescadores de Punta Arenas. Buenas noches, don Martín. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, un gusto saludarles a todos los que están al aire. Mi nombre es Martín Contreras Cascante, presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste. Don Martín, ¿cuál es la reacción de los pescadores artesanales de Guanacaste al veto que hizo el presidente a la pesca de arrastre? En realidad hay una situación, o sea, en parte hay mucha alegría porque entendemos que si no hacemos un cambio, ¿verdad? En lo que hacemos, en la pesquería que hacemos, vamos a obtener los mismos resultados que hemos obtenido a través del tiempo y que fueron evidentes en el 2010. Un desgaste del recurso de una forma abismal. Pero sin embargo, tampoco podemos decir que vamos a disfrutar que muchas familias de la provincia de Punta Arenas, del Cantón Central, queden desempleados. Creo que es obligación del gobierno, de nosotros también el sector, en provocar el ambiente idóneo para buscar alternativas que vengan a traer un poco de consuelo, un poco de alivio a esas familias que tanto lo necesitan, ¿verdad? Más no así a través de la pesca de arrastre, porque esto, lejos de beneficiar, es que nos perjudica a todos, la verdad. Don Martín, justamente esto que usted dice, más allá de la pesca de arrastre y de este veto, las comunidades de Guanacaste y de Punta Arenas están viviendo situaciones de muchísima necesidad. ¿Cómo se puede ayudar a estas comunidades? ¿Qué propuestas tienen ustedes? ¿Qué pedidos? En realidad nosotros venimos trabajando con el gobierno de la República de hace 3 años para hacer una reforma a la ley de pesca, ¿verdad? Para que a través de esas reformas se permitan otorgar licencias artesanales utilizando técnicas selectivas, pero que permitan dar empleos directos a muchas familias a lo largo y ancho del país, incluyendo muchos de esos pescadores de camarón, de barcos, ¿verdad?, que están desempleados. Entonces uno dice, ¿por qué no el Estado invertir un dinero en comprar embarcación, motor, equipo y dárselos a esas familias? ¿Qué necesitamos del gobierno? Ok, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que se llama el 22.092, está en la corriente legislativa, que pretende otorgar licencia de investigación a los pescadores artesanales y a su vez esto poder vender el producto capturado. De esta forma podríamos dar un poco de empleo, un poco de estar legal, ¿verdad?, a muchos pescadores artesanales también. El gobierno en conjunto con las comunidades deberíamos incentivar en una capacitación masiva en cuestiones administrativas. ¿Para qué? Para que podamos hacer en las comunidades centros de acopio, maricultura, todo ese tipo de cosas, pero si no tenemos capacitación en administración, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Muchas veces se ha invertido dinero en una comunidad, se le fortalece en infraestructura, más no en conocimiento administrativo y por lo tanto luego vamos al caos otra vez, ¿verdad? Entonces, con el gobierno, creo que el gobierno junto con los sectores tenemos que motivar esa capacitación, tenemos que hacer inversión en las comunidades, en puestos de recibos, ¿verdad?, en capital de trabajo, en diseminación de ese producto y en el otorgamiento de licencias para esas familias a lo largo y ancho del país, ¿verdad?, tanto en la costa pacífica como en el Caribe. Don Martín, ¿y cuánta es la inversión que se requeriría para esta propuesta, tanto en capacitación como en equipo? Hablaríamos por lo menos de 10.000 millones de colones, más o menos de 10.000 millones de colones. Ok, muchísimas gracias a don Martín Contreras de la Cámara de Pescadores Artesanales. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos ahora a hacer una pausa comercial y enseguida venimos con más información. El abogado defensor del único sospechoso del homicidio de Alison Bonilla solicitó el cambio de medidas cautelares y quiere que le quiten la prisión preventiva. Lo que más nos emociona es poder recibirlos de nuevo, para que ustedes puedan sentir la felicidad de turistear.
porque de todo lo demás ya nos estamos ocupando nosotros. Y en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo, hemos trabajado los protocolos para que volver a turistear sea seguro tanto para ustedes como para nosotros. Estamos más que listos para vernos de nuevo. Volvamos a turistear por Costa Rica. Ingresa a vamosaturistear.com. De lunes a viernes, no te pierdas en Café Nacional, Aprendo en Casa, para todos los niños y niñas. Los lunes, Marta nos trae manualidades. Los martes, Gabriel, Educación Física. Los miércoles, Alexandra cocina. Los jueves, Andrea nos enseña de tecnología. Y los viernes, Lupita nos habla de la flora y fauna de nuestro país. Ya sabes, a las 9 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los éxitos que marcaron la historia de la música durante los 70s, 80s y 90s. Véalos en Planeta Pop. Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 6:30 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El 4 de noviembre a las 9:30 de la noche en Documentales UNED, damos un repaso de la importancia de la educación especial en nuestro país, así como de hombres y mujeres que abrieron la brecha en ese campo. Educación Especial y Centro Fernando Centeno Güell, con repetición el sábado 7 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo sé que creemos que nunca nos va a pasar nada, pero yo aprendí que es mejor sacar el tiempo para usar todas las medidas de protección posibles. Yo venía por aquí, a pocos metros de llegar a mi casa, y justo en ese lugar tuve un fuerte impacto con un automóvil. Si yo hubiera hecho conciencia de las consecuencias de un accidente, me habría protegido como lo hago ahora. Aunque no ha sido fácil, continúo con mi vida y cuento con el apoyo de mi familia, que me ha ayudado a aceptar mi condición. Tomar el tiempo para protegerse nos puede salvar la vida. Después del clásico, Saprissa está fuera de la zona de clasificación y ha perdido partidos contra rivales del Grupo B. Con eso a cuestas tendrá que enfrentar al Municipal de Guatemala por CONCACAF el miércoles a las 7 de la noche. Alajuelense tiene otra realidad. Antes de su participación en CONCACAF, vienen muy motivados, al tope, después de ganar en el Ricardo Saprissa, pero todavía no se sabe si contarán o no con los 8 jugadores que estaban dando positivos en el PCR de COVID-19. Vamos ahora con nuestra compañera Andrea Salazar, que nos va a dar un abrebocas de lo que dentro de un ratito nos tienen preparados. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal, don Ernesto? Un gusto estar con usted y también con ustedes que nos siguen acá en Costa Rica Noticias. Como ya lo decía usted muy bien, ¿no, Ernesto? Pues el panorama para ambos equipos, para la Liga Deportiva Alajuelense, para el Deportivo Saprissa, fue muy diferente después de este clásico nacional. Yo creo que una noche de espanto vivió Saprissa el pasado 31 de octubre. Tremendo susto. Para decirlo popularmente, se le murieron todas las amebas a los sapricistas. Correcto, y así va a tener que encarar un partido muy importante para seguir en esa pelea por la CONCACAF. Alajuelense tiene un panorama, como usted lo decía, muy diferente porque, bueno, a pesar de que está con ese tal vez motivación al tope, pues no se sabe todavía si va a poder contar con 8 jugadores que son muy importantes. Dentro de estos están Brian Ruiz, por ejemplo, Álvaro Saborío, que son importantísimos en el engranaje de Andrés Carevic. Saborío fundamental en el partido, ¿verdad? En el que pasó. Sí, él tenía que hacer una anotación en el Ricardo Saprissa. Yo creo que esa era una de las cosas que tenía más expectativa, tal vez los aficionados. Lo tenía apuntado, tatuado en el antebrazo. Era algo que tenía que cumplir, y lo hizo. Y bueno, llega ya pues a anotar entonces con el Deportivo Saprissa, también con el Alajuelense, un clásico nacional, y eso no es cualquier jugador el que lo logra, ¿verdad? No, pero la pandemia le podría
amargar la fiesta a los alajuelenses. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Recordemos que hace 15 días Alajuelense tenía que enfrentar al Cibao por la CONCACAF, algo que no se pudo realizar debido a que en el PCR todavía siguen dando positivos y es muy probable que eso siga manteniéndose para el partido que vamos a tener este miércoles a las 5 de la tarde. Como ya se sabe, ya se ha visto en muchos estudios, pues el PCR puede seguir dando positivo hasta por 2 meses en personas que estuvieron contagiadas y pues la CONCACAF no tiene eso dentro de su reglamento, así que estarían fuera de sus jugadores, pero vamos a tener que esperar como hasta las 9 de la noche del día de hoy para saber eso. Quedamos atentos. En unos minutos ustedes en Deportes nos traen este material y mucho más. Vamos a tener más porque también la Vuelta a España que se va a realizar mañana ya la crono, a ver qué pasa con Andrea Amador y su capo. Vamos a ver si mantiene o no mantiene Carapaz esa camisa roja. Ahora vamos a tener un análisis de eso también para que no se lo pierdan. Buenísimo, en unos minutos. Andrea Salazar, periodista, colega nuestra de la sección de Deportes. Gracias, Andrea. Gracias a usted, don Ernesto. El Banco Central prevé una leve mejoría en la economía al cierre del año y se proyecta para el 2021 un 2.6% de crecimiento en la producción. Esta buena noticia se debe en mucho a la recuperación que han tenido las exportaciones. Vamos a ver la información. La repercusión económica por la pandemia será menor a la que se había estimado hace algunos meses. Según el Banco Central, la contracción económica al cerrar el año será de 4,5% y no de 5,0% como se había proyectado en el mes de julio. Esto se debe mucho a la recuperación que ha tenido la economía a nivel mundial y que está mejorando la exportación. Pese a esa leve mejoría, una contracción del 4,5% en nuestro país representa la segunda caída más fuerte desde 1950. Hemos tenido una recuperación más rápida de lo previsto, como comentaba anteriormente, y eso ha llevado a una revisión al alza en las proyecciones de crecimiento para el año 2020 de la economía mundial. Una ligera revisión a la baja en la proyección de crecimiento para el 2021. Esto es una menor caída en el 2020 y un rebote un poquito menos vigoroso en el 2021, pero en general cerrando a un nivel más alto el PIB para finales del 2021, el PIB de la economía mundial, que lo que había estimado el Fondo Monetario en sus estimaciones de julio. Eso es bueno para la economía en el sentido de que podría tener la capacidad de otra vez volver a generar una mayor cantidad de empleo, volver a generar un poco más del ingreso productivo, pero todo ese ajuste viene por el sector externo, eso es muy importante tenerlo. Esa bonanza, por así decirlo, que se puede tener en la economía, viene dado porque las economías externas, principalmente Europa, Estados Unidos y algunas de Asia, han estado mejorando, han estado aumentando su demanda externa. La época de fin de año también dará un impulso a la reactivación de la economía con la generación de empleos temporales. Por ejemplo, Goyo contratará 110 trabajadores, Econo tiene a disposición 350 plazas y Alice 175 vacantes, donde se contratarán asesores de ventas, bodegueros, cajeros y vendedores. Las vacantes disponibles serían asesores de ventas, bodegueros, cajeros, choferes, auxiliares de inventario, seguridad, inclusive hasta administradores. Pueden enviar el currículum a reclutamiento.cr@alice.com. Estamos reclutando dependientes, cajeros y bodegueros para nuestros 41 puntos de venta, nuestro centro de distribución y nuestra área de e-commerce. ¿Cómo pueden participar del proceso? Pueden hacerlo mediante 2 vías. La primera, enviando su currículum a la dirección de correo talento@econocr.com o bien ingresando a nuestra página en Facebook, Reclutamiento Econo. Esta leve mejora también se sustenta en una menor caída en manufactura, servicios empresariales e intermediación financiera. El Banco Central prevé un crecimiento del 2,6% para el año 2021, tras un crecimiento en las industrias de manufactura y construcción. En cuanto a la inflación, se indica que se mantendrá baja para lo que resta del 2020 y en el 2021, con tasas promedio de 0,7% y 1,5% respectivamente. Ambos rangos están fuera de la meta de la inflación, por lo tanto, podemos decir que ahí hay un riesgo inflacionario no al alza, sino a la baja.
La inflación muy alta es dañina, pero la inflación muy baja también es dañina. ¿Por qué? Porque la estructura que tiene el mercado laboral, el sector trabajo, es una estructura muy rígida que no permite hacer ajustes en el costo que tiene de su mano de obra. Por lo tanto, inflaciones negativas lo que van a provocar es que van a mermar las ganancias del sector productivo, lo cual hace que el país sea menos rentable, lo cual también podría hacer que algunas empresas no se decidan de ejecutar ciertas inversiones. Otro indicador que apunta a una leve mejora en actividad económica es el comportamiento del alquiler de viviendas. En abril y mayo el precio de los alquileres tendió a caer, sin embargo en septiembre los precios se recuperaron. De igual modo, las tasas de ocupación y las tarifas de los hoteles, que habían registrado una caída significativa, muestran una mejora. Indígenas de Panamá han estado ingresando al país para aportar su mano de obra en la recolección del grano de oro. Esto a pesar de que la época alta de las cogidas de café aún no se ha iniciado. De acuerdo con la directora ejecutiva del ICAFE, la entidad ha hecho un gran esfuerzo para obtener cogedores de café para este año. Según la jerarca, se necesitan 74,000 personas para cumplir a cabalidad con la recolección y no se cuenta con esa planilla. Hemos estado muy preocupados en estos días porque las zonas de maduración temprana han reflejado un importante atraso en el proceso de maduración, y esto va a hacer que confluyan todas las zonas de maduración cafetalera. Esto nos pone entonces en un altísimo riesgo porque el requerimiento de mano de obra para el mes de noviembre y diciembre va a ser muy grande. Podríamos pensar que estaríamos requiriendo alrededor de 74,000 personas. En este momento la plataforma del Instituto del Café tiene registradas 21,700 al día de hoy, que son personas que están disponibles para el proceso de recolección una vez que arranque la cosecha, y esperamos que así sea. De igual manera, esperamos que muchos otros costarricenses puedan hacerlo. Chávez dijo que el plan de contingencia sería la mano de obra nicaragüense. Por su parte, la jefa de asuntos jurídicos de esta institución manifestó que la mano de obra nacional ha colaborado mucho hasta este momento en la recolección temprana de Pérez Celedón, Cotobruz y Turrialba. Sin embargo, es necesario traer más mano de obra del extranjero. Ya la plataforma que integra los datos entre la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra funcionando óptimamente. El objetivo se ejecuta con la participación de la captura de datos que realiza el Instituto del Café de Costa Rica por medio del CR Café, y esta información que es capturada en nuestros sistemas es trasladada a las APIs del gobierno, donde se da efectivamente la traza de la población recolectora migrante que ingresa a Costa Rica. El ICAFE se comprometió a tener un proceso serio y responsable para el ingreso de extranjeros al país. El abogado del único sospechoso del homicidio de Alison Bonilla solicitó un cambio de medidas cautelares para su defendido, a Nelson Sánchez. Le impusieron como medida cautelar prisión preventiva hasta el 2 de marzo del 2021. Sin embargo, su abogado considera que estas pueden ser cambiadas por otras menos gravosas, como por ejemplo el uso de un brazalete electrónico y casa por cárcel, o entregar su pasaporte o firmar una vez por mes. Según su abogado, a su defendido lo sometieron a presión psicológica el pasado 3 de septiembre y con esto le violentaron el derecho a su legítima defensa. Porque dicha medida de prisión preventiva es sumamente grave para él y existen medidas muy diferentes a la medida cautelar como las que establece el artículo 244. Considera esta representación que el día que él rindió la declaración indagatoria, la primera, se violentó el numeral 96 del Código Procesal Penal, y eso produce una violación al debido proceso y al derecho a la defensa. A las 7 de la noche con 43 minutos hacemos una pausa, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13.
BN Next te da una tarjeta con beneficios exclusivos, la posibilidad de hacer transferencias por BN Simpe Móvil y la oportunidad de ahorrar para lo que más te gusta. Abrí ya tu cuenta en nuestra página o en la app BN Más Cerca y seguinos en TikTok. Banco Nacional. La honestidad con uno mismo es el tema en Cine en Cortos. El jueves 5 de noviembre a las 9 de la noche. Con filmes de Paula Chavarría, Beatriz Sol y Daniel Mora. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los jueves a las 10 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana, conozca las maravillas naturales de Colombia Bio. Un recorrido por las grandes bellezas de la naturaleza de ese país. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Disfrute todos los sábados desde la comodidad de su casa de una serie de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional a las 7:30 de la noche. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la Caja para atenderle de manera segura. Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas. Al ingresar, siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID. Lávese las manos en el área designada. Recuerde que solo se permite que los adultos mayores, menores de edad, embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante. Si tiene alguna duda, consulte con el personal de salud. Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias y nos vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le vamos a presentar al gato marsupial. Son buenos trepadores y tremendos cazadores. Los científicos creen que en estos últimos años esta especie solo sobrevive en Tasmania. Les presentamos al gato marsupial. Esta especie habita Australia y Nueva Guinea. También se le conoce como gato tigre por la fuerza de su mordida. Es la más fuerte en el mundo después de la del demonio de Tasmania. Mide de 35 a 75 centímetros de largo y su cola es de 25 a 50 centímetros. Pesa de 2 a 3 kilos. La hembra es más pequeña que el macho. Su pelaje es de color castaño con manchas blancas. Sus orejas son pequeñas y casi sin pelo. El gato marsupial se alimenta de aves y también de animales pequeños. Es de hábitos nocturnos, aunque también sale en el día a tomar el sol. Pasa la mayor parte del tiempo en el bosque y hace su madriguera con troncos huecos o en pequeñas cuevas o rocas. En 2016, la demócrata Hillary Clinton recibió casi 3 millones de votos más que el republicano Donald Trump. Pero, sin embargo, fue Trump quien ganó la presidencia porque logró reunir los 270 votos del colegio electoral que se necesitan para llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo son las normas del sistema electoral indirecto en los Estados Unidos? Lo vemos a continuación. El sistema electoral en Estados Unidos data de 1787 y tiene sus particularidades.
El presidente no es elegido por voto directo, sino por un colegio electoral de 538 miembros que se reúnen cada 4 años para designar al ganador. Para vencer, el candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos del colegio, 270. El sistema genera periódicamente debates y se han propuesto cientos de enmiendas para modificarlo, pero sin éxito. La polémica se reavivó en 2016 con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. La candidata demócrata recibió casi 3 millones más de votos que el republicano, pero como Trump ganó en estados clave, logró superarla en el colegio electoral. ¿Quiénes son los electores? La mayoría son funcionarios locales electos o líderes partidarios, pero sus nombres no aparecen en las boletas de sufragio, por lo que en general los votantes no saben quiénes son. Los estados tienen más o menos electores según su población. California, por ejemplo, tiene 55 votos en el colegio, Texas 38, y estados poco poblados como Alaska, Delaware, Vermont y Wyoming, solo 3 cada uno. Y salvo Nebraska y Maine, el candidato que obtiene más votos se lleva, en teoría, todos los representantes de ese estado. Nada en la Constitución obliga a los miembros del colegio a votar de una u otra forma. En algunos estados, los llamados electores infieles estaban sujetos a una simple multa. Pero en julio de este año, la Suprema Corte dictaminó que los estados pueden imponer penas contra los electores desleales con leyes que les obliguen a votar siguiendo el sufragio popular. Tras los comicios del martes, el colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para votar la fórmula presidencial y el 6 de enero de 2021, el Congreso certificará al ganador. En este momento vamos a hacer un pase en vivo con nuestro compañero Andrés Ortiz, quien está en este momento en los tribunales, en donde está saliendo el abogado de Juan Carlos Bolaños. Buenas noches, don Ernesto. Así es, estamos en los tribunales de justicia en Goicoechea, donde ustedes pueden ver en este momento imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada, Juan Carlos Bolaños, en el lobby de los tribunales de justicia. Esto quiere decir que la audiencia de solicitud de medidas cautelares que realizaba la Fiscalía esta tarde ha finalizado, y también tenemos ya información confirmada por el Ministerio Público, donde indican que estarían pidiendo otro tipo de medidas cautelares que no son la privación de libertad. Recordemos que Juan Carlos Bolaños fue detenido hace 3 años por el mencionado caso de la importación de cemento chino y los préstamos bancarios. Por eso ha sido investigado durante estos 3 años, y durante este tiempo ha estado cumpliendo tanto prisión preventiva como también se ha mantenido con arresto domiciliario. Esa era la medida que tenía antes de esta audiencia, y lo que les decía es que el Ministerio Público estaría confirmando entonces que estarían pidiendo como medidas cautelares que sea el impedimento de salida del país, mantener el pasaporte en custodia del juzgado penal, firmar una vez al mes en los juzgados penales, entregar cédulas hipotecarias en favor del juzgado penal y abstenerse a acercarse, molestar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos de la causa. Mientras que a Mario Barrenechea le estarían solicitando impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con testigos o funcionarios del Banco de Costa Rica, y firmar una vez al mes serían las medidas cautelares que estaría solicitando la Fiscalía el día de hoy al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en esta audiencia que se cumplen ya 3 años desde que inició este proceso de investigación contra Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea y otros exfuncionarios del Banco de Costa Rica. Estas son imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada, que en este momento Juan Carlos Bolaños espera a su abogado para salir de los tribunales de justicia, una audiencia que inició a eso de la 1:45 de esta tarde y es a esta hora 7:52 de la noche que está finalizando, ya con la información confirmada por el Ministerio Público de las medidas cautelares que estaría solicitando la Fiscalía. Precisamente vemos en imágenes también en el momento en que Juan Carlos Bolaños ingresaba a los tribunales de justicia en Goicoechea esta noche luego de un receso, y ahí incluso le consultamos si nos daba alguna declaración. Nos indicó que estaba terminando la audiencia y que al finalizar estaría dando declaraciones él y el abogado también sobre este cambio de medidas cautelares.
como les decía, la Fiscalía estaría cambiando la medida cautelar de privación de libertad por estas medidas que les decía, y esto se debe a que, según la Fiscalía, ya no es posible prorrogar las medidas privativas de libertad al haberse vencido el plazo máximo para esta en la etapa preparatoria de la investigación. Los peligros procesales persisten, según la Fiscalía, tal como lo hizo ver al juzgado penal, y precisamente es que a raíz de esto es que se requiere que los imputados estén sujetos al proceso penal con otro tipo de restricciones para evitar que se abstraigan del mismo, que es esa solicitud de medidas cautelares que estaría haciendo la Fiscalía. Le repito nuevamente, estaría entonces pidiendo que el impedimento de salida del país, mantener el pasaporte en custodia del juzgado penal, firmar una vez al mes, entregar cédulas hipotecarias al juzgado penal y abstenerse de acercarse, molestar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos de la causa. Recordemos que esta investigación inició hace 3 años, cuando Juan Carlos Bolaños fue detenido, y esto se debe a unos créditos bancarios que había solicitado para la importación de cemento chino y donde se ha cuestionado. En este momento vemos ya a Juan Carlos Bolaños que se acerca a la salida. Vamos a tratar también de conocer su parecer, porque hemos visto también en redes sociales que él ha publicado de que estaría hoy quedando en libertad. Así lo ha dicho él en algunas redes sociales, donde ha manifestado sobre la audiencia que tenía el día de hoy. Juan Carlos Bolaños ha cumplido prisión preventiva y arresto domiciliario con seguimiento satelital con la tobillera electrónica que le había impuesto el juzgado penal luego de las medidas solicitadas por la Fiscalía, y esto es precisamente lo que decía el Ministerio Público, que ya no puede solicitar la prórroga de la prisión preventiva para Juan Carlos Bolaños debido a que ya se acabó el tiempo procesal para que se mantenga la medida de prisión preventiva o de privación de libertad, en este caso el arresto domiciliario, que era lo que cumplía con el seguimiento satelital de la tobillera. También viene ya su abogado, Fernando Vargas, con quien vamos a tratar de obtener alguna reacción sobre esta solicitud de cambio de medidas del Ministerio Público a Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea, los que estaban en esta audiencia hoy de prórroga de medidas. Don Fernando, estamos en vivo para Canal 13, tal vez si nos regala una primera impresión. Voy a dar primero para ordenarnos unas palabras y luego ya vamos a contestar todas las preguntas, y Juan Carlos también va a contestar preguntas. Primero indicarles que hace 3 años don Juan Carlos Bolaños quedó detenido. Y ya hoy justamente ya sale en libertad. La jueza indicó de que no hay mayor fundamento para, no se puede legalmente mantenerlo en arresto domiciliario ni por monitoreo electrónico, y sin embargo pues yo siento que la persecución sigue, porque a pesar de que hoy la jueza fundamentó de que don Juan Carlos puede perfectamente mantenerse solo firmando y con impedimento de salida del país, indicó que tiene que mantenerse así hasta el día de mañana, inclusive en la noche, hasta el día 4, por cuanto, según ella, la resolución está firme hasta mañana. Eso es un asunto que es inconstitucional. Sigue la persecución contra Juan Carlos Bolaños, porque no puede ser que hoy le digan que ya no tiene las medidas, pero que sin embargo tiene que irse en arresto domiciliario hoy también. Eso es una barbaridad. No puede pasar eso en este país. Es decir, don Fernando, que pasaría hoy hasta mañana todavía con su arresto domiciliario y tobillera electrónica, que era una de las medidas también que tenía, ¿es así? Correcto, ya la jueza dijo hoy en la resolución que justamente don Juan Carlos Bolaños tiene que quitarse el arresto domiciliario y la tobillera. Hace una semana, don Juan Carlos Bolaños y yo pedimos un permiso para ir a la primera comunión de los hijos, y el Ministerio Público se opuso, sabiendo que hoy, una semana después, don Juan Carlos iba a salir en libertad. Eso es una persecución. La noticia repite, 3 años de Juan Carlos Bolaños con medidas cautelares, detenido tanto en su casa, también en las cárceles. ¿Qué sigue ahora? Porque usted dice que todavía continúa la persecución y que no está totalmente en libertad. Bueno, esta causa empezó porque según ellos el fiscal anterior no investigaba, era un caso facilísimo, y 3 años después no nos han acusado. Y cada 3 meses le pedían prisión preventiva al Tribunal Penal diciéndole en 3 meses acusamos, y no han acusado. Y no quieren investigar las pruebas que don Juan Carlos y mi persona hemos solicitado acerca de Oceánica de Seguros, por ejemplo. Porque si Oceánica de Seguros pagaba
Aquí no había causa penal. Juan Carlos, ¿cuál es el sentir después de esta audiencia? Ha estado aquí desde la 1 de la tarde y ¿cuál es la situación? Usted ha manifestado en redes sociales que queda en libertad. ¿Se siente usted así después de 3 años de estar con medidas cautelares y que hasta el día de hoy la Fiscalía no realiza la acusación correspondiente? Es realmente insensato que en un caso como este, 3 años de investigación y que yo he denunciado que en el Banco de Costa Rica se me ocultaron 36 millones de dólares de pagos, 4.000 millones de dólares de pagos adicional a la cantidad de recurso económico, colones, a la cantidad de recurso económico de los dólares. O sea, estamos hablando más de 40 millones de dólares que le dijeron al país, a todos ustedes costarricenses, que yo no había pagado las cuentas. Pues lo denuncié y hoy en día, aquí donde estoy, en este juzgado, a pesar de ser víctima de ocultamiento de todos esos recibos de pago, se me dijo que eso no importaba y que todavía tenía que seguir firmando y entregando el pasaporte, porque aquí no es un tema de justicia. Lo que aquí quieren es mantenerle el cemento caro a 7.000 colones a los costarricenses. Eso es todo lo que estamos aquí. Oceánica de Seguros vendió un seguro de 30 millones de dólares y 5.000 millones de colones falso. Aquel señor Minor lo encarcelan en Estados Unidos y con la fiscal actual no se investiga eso en 3 años y los dueños y los representantes de la aseguradora jugando golf. Don Juan Carlos, usted fue allanado en su casa, se le habló de vínculos con diferentes poderes políticos del país. ¿Cuál es el sentir? Porque usted señala que aún no hay justicia. ¿Cuál es el tema aquí entonces? Tengo 3 años de esperar que traigan un político. ¿Usted lo ha visto aquí entrando? Entonces, ¿dónde están los vínculos? ¿Pueden ustedes decirme dónde están los políticos? Esto es un circo para engañar al pueblo. Don Carlos, continúa la investigación en este caso, cambian las medidas cautelares y según la información del Ministerio Público lo hacen porque ya procesalmente no pueden solicitar más privación de libertad. Sin embargo, ellos dicen que todavía hay un peligro procesal y por eso solicitan este tipo de medidas cautelares que hoy les están solicitando. ¿Cuál es la posición suya al respecto, teniendo en cuenta que hace 3 años se hizo todo el tema de la detención, se hicieron allanamientos, se hizo el proceso y hasta este momento no se ha presentado una acusación formal y que la Fiscalía todavía mantiene la intención de someterlo a medidas cautelares? ¿Quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la política, en la Asamblea Legislativa? ¿Quién nombra en sí a la Fiscala General? ¿Cómo está en este momento la Administración de Justicia comprometida? Tenemos una comisión del cemento direccionada por Otón Solís Fallas, socio directo, su familia, socia de Holcim, mi competencia directa. Yo soy un pequeño empresario que trajo cemento a la mitad de precio del otro lado del mundo. Y en este país que se dice ser democrático me encarcelaron. Gracias, don Juan Carlos. Por competir, lo encarcelaron. Bien, de esta manera es la información que tenemos en vivo de la salida de Juan Carlos Bolaños, Fernando Vargas, su abogado, sobre la solicitud de medidas cautelares de la Fiscalía, que no solicita por un tema procesal más privación de libertad, hace solicitud de 4 medidas y ya escucharon las palabras tanto del abogado como Juan Carlos Bolaños del proceso que se ha realizado el día de hoy. Sin embargo, aclara que por lo menos hasta mañana sí deberá continuar con el arresto domiciliario y el seguimiento satelital con la tobillera. Don Ernesto, esta es la información en vivo desde los tribunales de justicia en Goicoechea. Regreso con usted allá al estudio y por supuesto que estaremos muy al tanto de lo que suceda con este caso, que ya son 3 años desde que inició la investigación del Ministerio Público. Don Ernesto, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Muchas dudas sobre la investigación, muchas dudas sobre los detalles de lo que ahí ocurrió. Lo cierto es que hay 40 millones de dólares que los bancos públicos no tienen. Y a las 8 de la noche, con 3 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle esto, noticias de último momento. En unos minutos voy a conversar con la Contralora General de la República, Marta Costa. Vamos a hablar sobre su propuesta de 7 medidas para enfrentar la crisis fiscal. Ya regresamos con esta entrevista, no se vayan.